¿Pero qué hacéis ahí fuera? Vamos, pasad, pasad. Sentaos junto al fuego. Hay café recién hecho. Entrad en calor. Y ahora, preparaos para disfrutar de esta historia en la cabaña radiofónica número 51. Diciembre del año 1900. En algún lugar del Atlántico Norte, donde las olas golpean los acantilados con la fuerza de una locomotora y el viento parece capaz de arrancar la piel de los huesos, existe una pequeña isla llamada Eilean Mor, una roca perdida en medio del océano. Un lugar tan aislado que durante siglos los pescadores escoceses evitaron pasar allí la noche. No porque hubiera monstruos, ni tampoco porque hubiera piratas, ni siquiera porque existieran historias de fantasmas. La evitaban porque aquel lugar les producía una sensación difícil de describir. Una sensación de presencia, como si algo invisible observara desde los acantilados, como si la isla no quisiera visitantes. Y precisamente allí, en aquel rincón olvidado del mundo, el gobierno británico decidió construir un faro, una torre destinada a salvar vidas, una luz que guiaría a los barcos a través de una de las zonas más peligrosas del Atlántico. Nadie podía imaginar que apenas un año después de su inauguración, aquella misma torre se convertiría en el escenario de uno de los mayores misterios marítimos de todos los tiempos. Un misterio que más de un siglo después continúa sin resolverse, porque 3 hombres que entraron en aquella isla jamás volvieron a salir. El faro de Flannan comenzó a funcionar oficialmente el 7 de diciembre de 1899. La propia construcción había supuesto una auténtica proeza. Transportar materiales hasta aquella roca perdida fue una pesadilla logística. Los obreros trabajaban suspendidos sobre el océano. Cada piedra había sido colocada luchando contra tormentas, lluvia y vientos salvajes. Pero finalmente la luz comenzó a brillar. Y con ella llegaron los guardianes, los hombres encargados de mantener viva aquella llama, los fareros, hombres acostumbrados a la soledad, hombres acostumbrados al mar, hombres entrenados para convivir durante semanas sin más compañía que el rugido del viento. En diciembre de 1900, 3 de esos hombres ocupaban el faro. James Ducat, el jefe del faro, un veterano, responsable y muy respetado por todos. Thomas Marshall, segundo oficial, meticuloso, disciplinado, un hombre conocido
por anotar cualquier incidente, por pequeño que fuera. Y Donald MacArthur, un sustituto temporal, un hombre robusto, experimentado, con fama de duro. Incluso algunos lo describían como un hombre impulsivo. Otros, como alguien capaz de mantener la calma, incluso en medio de una tormenta. Los tres compartían aquella pequeña isla. Día tras día, noche tras noche, aislados completamente del mundo, con la única misión de mantener encendida la luz. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que llegó el invierno. La noche del 15 de diciembre de 1900, el barco Arctor navegaba por aquellas aguas. La visibilidad era complicada. El mar estaba embravecido. Pero algo llamó la atención del capitán. Algo imposible. Algo que jamás debería haber ocurrido. El faro estaba apagado. La luz no brillaba. La torre permanecía oscura, silenciosa, muerta. Para cualquier marinero, aquello era una mala señal. Pero nadie imaginaba todavía lo que significaba realmente. Porque en aquel momento, mientras el barco continuaba su ruta, los tres hombres ya habían desaparecido. Pasaron varios días. El tiempo empeoró. Las tormentas dificultaron la navegación. Y no fue hasta el 26 de diciembre, cuando el barco de relevo, el Hesperus, consiguió aproximarse a las islas Flannan. A bordo viajaba Joseph Moore, el hombre encargado de sustituir a uno de los fareros. Conocía la rutina perfectamente. Sabía lo que debía ocurrir. Al acercarse al embarcadero, los guardianes deberían aparecer. Saludar, ayudar con los suministros, recibir el correo. Era siempre igual, siempre. Pero aquella vez, algo diferente ocurrió. No apareció nadie. El capitán hizo sonar el silbato. Nada. Lanzaron señales. Nada. Dispararon una bengala. Nada otra vez. La isla permanecía inmóvil. Un silencio sepulcral la inundaba. Como si estuviera abandonada. Como si jamás hubiera vivido nadie allí. Y entonces Joseph Moore comenzó a sentir algo extraño. Una sensación difícil de explicar. Una sensación que más tarde describiría en términos inquietantes. Algo no iba bien. Lo sabía. Antes incluso de poner un pie en tierra, lo sabía. Porque el silencio de aquella isla era diferente. No era el silencio normal de un lugar aislado. Era el silencio de algo que había ocurrido. Algo que nadie podía comprender. Y cuando finalmente comenzó a subir el camino hacia el faro, la historia se volvió aún más inquietante.
El capitán Moore caminó lentamente por el sendero de piedra que ascendía desde el embarcadero hasta la torre. El viento silbaba entre las rocas. El océano rugía a sus espaldas. Pero había algo más. Algo que le incomodaba profundamente. Aquel lugar debía estar lleno de señales de vida. Alguna puerta abierta, alguna voz, algún movimiento. Pero no había nada. Absolutamente nada. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Y cuando llegó a la puerta principal, comprobó que estaba cerrada. La abrió y entró. El interior del faro estaba en silencio. Un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. Joseph llamó a sus compañeros. Nadie respondió. Volvió a llamar. Nada. Entonces comenzó a recorrer las dependencias. La cocina, el almacén, los dormitorios, la sala de máquinas. Todo estaba aparentemente en orden. Pero los hombres habían desaparecido. No había señales de lucha, no había muebles rotos, no había sangre, ni rastros de violencia. Era como si se hubieran levantado y simplemente hubieran dejado de existir. Entonces encontró algo muy extraño. Los impermeables. 2 de ellos habían desaparecido. Uno seguía colgado. Aquella pista era muy importante. Los fareros jamás abandonaban la estación sin la ropa impermeable. Conocían demasiado bien la brutalidad del Atlántico Norte. Y sin embargo, uno de ellos parecía haber salido precipitadamente, sin prepararse y sin equiparse, como si hubiera ocurrido algo urgente, algo que exigía actuar de inmediato. Joseph comenzó a sentir una creciente inquietud. No estaba solo, aunque sabía que no había nadie. Era una sensación muy difícil de explicar, como si la isla entera estuviera observándolo, como si cada piedra guardara un secreto, como si el propio océano supiera lo que había ocurrido y se negara a contarlo. Aquella noche resultó especialmente larga. Los hombres del Hesperus permanecieron en la isla. Registraron cada rincón, cada sendero, cada acantilado y cada construcción. No encontraron nada, ni un cuerpo, ni una prenda, ni un trozo de equipo, nada. Era como si los 3 hombres hubieran sido borrados del propio mundo. Pocos días después, llegó el investigador oficial, Robert Muirhead, un hombre experimentado, práctico, poco dado a supersticiones. Su trabajo consistía en descubrir qué había ocurrido, y para ello comenzó examinando toda la isla.
y lo que encontró en la costa occidental llamó inmediatamente su atención. Aquella zona estaba completamente destrozada. Las señales de un temporal eran evidentes, pero aquello iba mucho más allá de una tormenta normal. Las barandillas de hierro estaban dobladas. Una enorme caja de suministros había desaparecido. Los anclajes habían sido arrancados. Y un salvavidas había desaparecido. Incluso bloques de piedra habían sido desplazados. Y todo ello se encontraba a una altura considerable sobre el nivel del mar. Muirhead comprendió algo inquietante. Las olas que habían golpeado aquella costa debían haber sido monstruosas, gigantescas, verdaderas montañas de agua, capaces de destruir cualquier cosa que encontraran a su paso, capaces de arrancar hombres del suelo como si fueran muñecos. Y entonces formuló la explicación que acabaría convirtiéndose en la versión oficial. Dos de los fareros habrían descendido para asegurar material dañado por el temporal. Quizá una caja, quizá un cabo, quizás algún elemento arrastrado por el viento. Mientras trabajaban, una ola gigantesca habría irrumpido sobre los acantilados. Los habría arrastrado hacia el mar. Y el tercer hombre, al ver lo ocurrido, habría corrido en su ayuda. Y también habría sido engullido. Una tragedia, simple, pero brutal, y perfectamente compatible con la fuerza del océano. Pero había un problema enorme, un problema que más de un siglo después sigue alimentando el misterio, porque aquella explicación no respondía a todas las preguntas. ¿Por qué abandonaron el faro los tres hombres? Las normas eran claras. Uno debía permanecer siempre dentro, siempre, sin excepción alguna. Era una regla básica de seguridad. Una regla que todos conocían. Una regla que llevaban años respetando. ¿Por qué precisamente la rompieron aquel día? Y había otra cuestión. Algunos registros meteorológicos posteriores sugerían que las grandes tormentas llegaron después de la desaparición, no antes. En teoría, eso significa que los hombres no estaban actuando bajo condiciones extremas. No existía una emergencia evidente. No había una razón clara para que los tres estuvieran fuera al mismo tiempo. Y fue entonces cuando comenzaron las especulaciones, las leyendas y los rumores. Historias que se extenderían durante décadas. Historias que transformarían un accidente marítimo en uno de los grandes enigmas de la historia moderna. Porque los habitantes de aquellas costas ya conocían las islas Flannan
y las conocían desde mucho antes de que existiera el faro. Sabían que los pescadores evitaban dormir allí. Sabían que existían antiguas creencias sobre presencias invisibles. Sabían que algunos marineros aseguraban sentirse observados cuando navegaban cerca de Eilean Mor. Y cuando 3 hombres desaparecieron sin dejar rastro, las antiguas historias regresaron, más vivas que nunca, y algunas de ellas eran realmente aterradoras. La noticia tardó muy poco en extenderse por Escocia. 3 hombres, un faro, una isla perdida en mitad del Atlántico, y ninguna explicación definitiva. Los periódicos comenzaron a publicar artículos. Los marineros intercambiaban historias en las tabernas. Los pescadores susurraban viejas leyendas que llevaban generaciones transmitiéndose de padres a hijos. Y cuanto más pasaba el tiempo, más extraño parecía todo. Porque Eilean Mor nunca había sido una isla cualquiera. Mucho antes de la construcción del faro, aquel lugar ya estaba rodeado de supersticiones. Los habitantes de las Hébridas exteriores consideraban aquellas rocas un lugar muy especial, un lugar apartado del mundo, un lugar donde el océano parecía tener voz propia. Durante siglos, los pastores acudieron ocasionalmente a la isla para cuidar ovejas, pero rara vez permanecían allí durante la noche. No les gustaba hacerlo. Decían sentirse incómodos, observados, como si algo invisible caminara entre las sombras de los acantilados. Los antiguos relatos hablaban de pequeños seres sobrenaturales, espíritus y guardianes, entidades que habitaban aquellos islotes desde tiempos inmemoriales. Historias que hoy podrían parecer simples cuentos populares, pero que en aquella época formaban parte de la cultura local. Y cuando los 3 fareros desaparecieron, muchos pensaron inmediatamente en esas historias, porque para la gente de la región había algo profundamente inquietante. El océano podía llevarse a un hombre, incluso a 2, pero 3 hombres experimentados desapareciendo al mismo tiempo, sin dejar ni un solo rastro, eso era diferente. Con el paso de los años, comenzaron a surgir relatos cada vez más extraños. Algunos afirmaban que los fareros habían sido castigados por profanar la isla. Otros aseguraban que habían encontrado algo oculto entre los acantilados, algo que jamás debieron ver. Y algunos llegaron a decir que no desaparecieron, que fueron llevados, llamados, invitados a abandonar el mundo de los vivos. Pero las historias más inquietantes aparecieron décadas después, cuando ciertos autores comenzaron a añadir elementos
que jamás figuraron en los informes oficiales. Se habló de diarios secretos, de tormentas imposibles, de hombres aterrorizados, de frases escalofriantes escritas con una mano temblorosa, historias en las que los fareros describían un miedo indescriptible, un terror tan profundo que ni siquiera podían explicar. Según esas versiones, uno de ellos había escrito: nunca había visto una tormenta así. Otro habría llorado de miedo. Otro habría rezado desesperadamente. Y la última anotación terminaría con una frase estremecedora: Dios está sobre todos. El problema era que nada de eso era real. No existía ninguna prueba documental. Ningún diario auténtico contenía esas palabras. Los historiadores descubrieron que aquellas entradas habían sido inventadas años después, convertidas en poemas, en relatos y en obras literarias, que poco a poco el público terminó aceptándolas como hechos. Pero como siempre, la realidad era todavía más aterradora, porque la verdad seguía siendo desconocida y los hechos auténticos eran suficientes para provocar escalofríos. Imagina por un momento aquella isla. En diciembre, año 1900, no existían teléfonos, no existía la radio, ni tampoco la ayuda inmediata, ni el rescate rápido. Imagina a 3 hombres solos, rodeados por kilómetros y kilómetros de océano negro, el viento golpeando constantemente las ventanas, las olas estrellándose contra los acantilados, la oscuridad del invierno escocés envolviéndolo todo y una sensación permanente de aislamiento. Los psicólogos modernos han estudiado el efecto de este tipo de entornos extremos. La soledad prolongada, la falta de estímulos, el ruido constante del viento, la monotonía y la tensión. Todo ello puede afectar profundamente a la mente humana, especialmente cuando las condiciones meteorológicas son severas. Algunos investigadores han sugerido una posibilidad inquietante. ¿Y si ocurrió algo dentro del faro? ¿Y si hubo una discusión? ¿O un accidente? ¿Un conflicto entre los hombres? ¿Y si la desaparición no estuvo relacionada únicamente con el océano? No existe una evidencia concreta para demostrarlo, pero tampoco existe una evidencia para descartarlo por completo, porque nadie vio lo ocurrido, nadie estaba allí y nadie sobrevivió para contarlo. Y es ahí precisamente donde reside la fuerza de este misterio, que no hay testigos, no hay confesiones, que no hay restos ni respuestas, solo hay preguntas, preguntas que siguen flotando sobre aquellas aguas más de 120 años después. A medida que pasaban las décadas, el océano continuó golpeando los acantilados
de Eilean Mor. Tormenta tras tormenta, invierno tras invierno, como si intentara borrar cualquier huella de lo ocurrido, como si quisiera ocultar para siempre aquello que sucedió en diciembre del año de 1900. Pero hay algo que el mar nunca consiguió borrar. La última imagen, la más perturbadora de todas. La imagen del Hesperus acercándose lentamente a la isla, esperando encontrar 3 hombres realizando su trabajo, y descubriendo, en cambio, un faro vacío y un silencio tan profundo que parecía imposible que allí hubiera vivido alguien alguna vez. Porque aún hoy, cuando la niebla cubre las islas Flannan y las olas golpean las rocas bajo la luz gris del Atlántico Norte, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente con James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur? Y quizá lo más inquietante de todo sea que, después de más de un siglo, es posible que nunca lleguemos a saberlo. El océano guarda sus secretos, y algunos secretos jamás son devueltos. Porque hay misterios que el tiempo no resuelve, secretos que el mar no devuelve, y preguntas que seguirán resonando mientras exista alguien dispuesto a escucharlas. Soy el ermitaño, y esto ha sido Cabaña Radiofónica número 51. Cerrad bien las puertas, mantened encendida la luz, y recordad que a veces los lugares más solitarios del mundo son también los que esconden las historias más inquietantes. Hasta la próxima noche, cabañeros.